Buenas tardes, licenciada Jenny Villasís. Nosotros somos el grupo número 22 de la materia Artes Expresivas, Plásticas y Musicales. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la ópera y cómo puede usarse en la educación. Pues bien, la ópera es una manifestación artística que combina la música, el teatro, la poesía y la escenografía. Esto lo hace para contar historias de forma, pues, emocional. Surgió en el Renacimiento y esto ofrece una experiencia estética completa. Existen varios tipos de ópera, que son la ópera seria, donde pues entran temas históricos y mitológicos. También tenemos la ópera cómica, que trata de tramas ligeros y humorísticos. Además, también la ópera educativa, que está adaptada para estudiantes con fines obviamente pedagógicos. En el ámbito educativo, la ópera estimula la creatividad, la imaginación y la inteligencia emocional del estudiante, además del pensamiento crítico, la expresión oral y escrita. Además de esto, también desarrolla en ellos pues el trabajo colaborativo, o sea, el trabajo en equipo. Además, integra distintas áreas del conocimiento y desarrolla habilidades transversales de las que los chicos pues ya obviamente han obtenido. En el currículo nacional del Ecuador se reconoce el arte, se reconoce la ópera como arte y es una parte esencial del aprendizaje integral. La ópera es una materia interdisciplinaria que se ajusta a este enfoque y permite enseñar contenidos escolares de forma atractiva, creativa y significativa. Para aplicarla en el aula, los docentes, ¿qué pueden hacer? Pues bien, se deben hacer adaptaciones sencillas, como por ejemplo usar una voz conversada, una voz tranquila, suave, ropa de acorde a lo que se vaya a contar, o sea, la vestimenta, y el aula se puede transformar en el escenario, promoviendo así la participación de todos los estudiantes. ¿Cómo se puede realizar una ópera con los estudiantes? Se puede realizar una ópera con los estudiantes adaptando una historia sencilla, como la leyenda del Padre Almeida, por ejemplo. Es un libreto fácil de entender. Los estudiantes participan como actores, narradores, y músicos, lo que fomenta el trabajo en equipo y la creatividad. Además, se integra con materias como la literatura, la historia, valores y arte, para que aprendan de forma divertida y completa. Eh, Aparte de eso, les voy a dar un pequeño resumen de la leyenda del Padre Almeida. En la ciudad de Quito, hace varios siglos, vivió un sacerdote llamado Padre Almeida, que pertenecía al convento de San Diego. Este sacerdote tenía una costumbre poco común. Cada noche se escapaba del convento para ir a beber aguardiente en las cantinas del centro histórico. Para salir sin ser visto, el padre Almeida subía por el brazo de una estatua de Jesucristo del tamaño natural, que estaba en el convento, y desde ahí llegaba a una ventana alta por donde se escapaba a la calle. Cada noche, justo antes de irse, la estatua de Cristo parecía reprocharle con una voz que le decía: ¿Hasta cuándo, padre? ¿Hasta cuándo harás esto, padre Almeida? Y él le respondía: hasta la vuelta, señor. Eh, una madrugada, después de una noche de mucha bebida, el padre Almeida regresó tambaleándose al convento cuando se encontró con un cortejo fúnebre. Al acercarse, vio el ataúd que llevaba y tenía su propio cuerpo dentro. Este susto le quitó la borrachera y le hizo reflexionar sobre su vida. Desde ese momento, el padre Almendia cambió su comportamiento, dejó de escaparse y, y se dedicó a cumplir con sus responsabilidades religiosas, llegando a ser un sacerdote respetado y feliz. Esta leyenda nos enseña sobre la importancia y la reflexión, el arrepentimiento y el cambio de la vida cuando uno se da cuenta de sus errores. ¿Cómo iniciar un proyecto de ópera educativo?
desde nuestro punto de vista, como ya hemos visto desde la semana anterior que se presentó, debemos tener en primer lugar un diagnóstico inicial, que es la fase del diagnóstico participativo donde nosotros podemos entender cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros recursos que vamos a utilizar y también hablar sobre nuestra propia identidad cultural. Nosotros hemos investigado leyendas locales como mitos andinos, afroecuatorianos y montubios que sirven como base narrativa. Pero esto no solo activa nuestra imaginación, sino que conecta la propuesta artística con su identidad y territorio. Como siguiente punto, tenemos sobre el uso de los recursos accesibles, es decir, la voz y los personajes son los instrumentos principales expresivos que se va a utilizar dentro de la ópera. También es recordable tener en cuenta de que debemos utilizar materiales reciclables para crear nuestras escenografías y también nuestro propio vestuario. Debemos aprovechar espacios escolares, como ya sea nuestra institución educativa, los patios, las aulas, pasillos, que se pueden tranquilamente transformar a escenarios educativos. Como siguiente punto tenemos a las etapas del proceso educativo. Se habla sobre la escritura colectiva, es decir, antes de empezar a crear nuestra ópera debemos identificar qué tipo de ópera se va a realizar y crear un tipo de libreto. Se hace ensayos directamente con los estudiantes, participando ya directamente con las escenografías para colocarlos, para saber cuál va a ser su participación y en qué momento interactúa uno con el otro. Y por último, se monta el escenario que haciendo énfasis con la expresión artística. ¿Cómo nosotros podemos integrar una ópera educativa? En primer lugar, podemos la ópera educativa implementarla en lengua y literatura porque ayuda a la escritura y a la oralidad. La escritura cuando creamos nuestros propios libretos y la oralidad cuando estamos realizando la ópera. En estudios sociales, cuando nosotros recuperamos ya sean tradiciones, no necesariamente de nuestra región, sino que puede ser directamente del país. ¿Cierto? También podemos nosotros rescatar a nuestros propios personajes históricos. Ecuador es un país con diferentes personajes históricos. Y en educación cultural y artística, por ende, se trabaja con el ritmo, la melodía, las expresiones y la corporalidad. Entonces, ¿qué nosotros podemos determinar como conclusión? Que al iniciar una ópera educativa no se requiere grandes presupuestos, sino que debemos tener una planificación pedagógica que nos ayude a entender la expresión artística y una conexión con el contexto, donde el Ecuador, nosotros conocemos que tiene una mega diversidad de historia, de tradiciones y costumbres, donde nosotros nos podemos basar directamente. Eso sería toda nuestra exposición. Muchas gracias.